de los errores es como se aprende, ¿no? No de los aciertos. Y que venga, haz errores, venga, hazlo casi a propósito. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Venga, vamos a hablar de podcast. Sí, ya sabéis que hace poquito en el episodio anterior, en el episodio número 43, invité a Tribucasters para hablar de podcast. Mi idea era hablar al final del episodio yo solo sobre esto, pero como no, con estos dos pues me alargué un poquito, o se alargaron un poquito, vamos, pues no me dejaron hablar mucho a mí, así que voy a hacer un capítulo exclusivo hablando yo y contando un poco mis experiencias, cómo produzco los podcasts. Luego quiero contaros pues, cómo genero ingresos, errores y aciertos, el material que utilizo y todas estas cositas, ¿no? A ver cuánto dura este episodio, porque tengo muchas cosas que contar, tengo muchos pequeños apuntes, no está muy ordenado, pero muchas cosas. Bueno, ahora mismo estoy en Sevilla, estoy en un sitio espectacular, pero espectacular, donde llevo... Pues ahora llevaré como 8 días aquí. Hoy sí que me voy a volver a la capital, a Sevilla ciudad, para hacer la compra, lavar la ropa, hacer algunas cositas, ver a gente, pero luego puede ser que vuelva aquí si no me voy ya directamente a Canarias, que tengo dentro de muy poco el ferry hacia allí, que os contaré mi experiencia en el otro podcast, en el podcast de Viajando Simple. Venga, pues nada, empiezo, que creo que se va a hacer largo. Venga, prepararos. Bueno, este es un podcast que si queréis crear un podcast, yo creo que es como para tomar apuntes. Corregidme si me equivoco. Bueno, lo primero, yo empecé el podcast de Viajando Simple en el año 2019, en junio, creo que lo saqué por primera vez. Y yo creo que había sobre todo dos motivos. Bueno, vuelvo un poco hacia atrás. Yo tenía idea de crear un podcast sobre sueños lúcidos, ese iba a ser mi primer podcast. ¿Y por qué? Porque para tener sueños lúcidos es muy bueno hablar de ello. Es muy bueno leer sobre ello. Es muy bueno pensar en ello. Entonces dije, joder, pues si voy aprendiendo y todo lo que voy aprendiendo lo voy contando en un podcast y voy contando mis experiencias también, pues es genial, ¿no? Al final no lo hice porque me daba como cosa hablar de algo de lo que yo no soy para nada un experto. Yo estaba aprendiendo. En cambio, eso es un error total, ¿eh? Que no hice ese podcast por eso. Porque, a ver, probablemente yo iba a tener más experiencia que la mayoría de la gente que lo escuchase. Eso ya es bastante. Y luego que, oye, puede haber podcast que es de un especialista en algo y otros que no, que es simplemente alguien que lo está experimentando. Yo por lo menos lo escucharía. Luego, lo que dije es, bueno, yo de lo que sí sé es de furgonetas camper, probablemente de lo único en mi vida. Entonces vamos a hablar sobre furgonetas. Y así fue como empecé el podcast, ¿no? También pensando, oye, como estoy escribiendo este libro, cómo vivir y viajar en furgoneta, pues probablemente cuando saque el podcast, pues hablar de este libro, promocionarlo, pues sea una buena forma de llegar a gente, ¿no? Y que gente lo compre. Y bueno, aunque me escuchen 10 personas, pues puede ser que alguno de esos lo compre. Es como que autohacerme publicidad me parecía muy buena idea. Bueno, y así lo ha sido. Estoy seguro que vendo libros en gran parte gracias al podcast y a las redes sociales. Ahora contar un poquito también sobre esto a la hora de promocionar los podcasts y demás. Algo importante que a mucha gente le mosquea que tiene dudas, es el tema del material, ¿no? Pues nada, creo que os voy a romper aquí todos los mitos. Bueno, ya lo hablaron Corti y Paul en el podcast anterior, pero vamos, yo os lo simplifico más aún, ¿no? Solo necesitas un móvil. ¿Tienes un móvil? Puedes hacer podcast. ¿Qué otra cosa necesitas? Un sitio con buena acústica. No vale un sitio súper grande con un montón de eco, eso no vale. Pero si tienes un coche o tienes acceso a un coche, pues vale. Por ejemplo, una amiga grababa sus podcasts dentro del coche con un móvil, nada más, ni micrófono, ni auriculares, ni nada. Si hay buena acústica, los móviles a día de hoy con la grabadora te cogen buen sonido. Yo no empecé así, yo empecé con los auriculares que traen el móvil, que tienen micrófono, y grabando dentro de la furgoneta, que por suerte hay bastante buena acústica. También os daré algunos detalles que he ido aprendiendo. Luego, con el paso del tiempo, sí que compré un micrófono, que es el que tengo en la mano ahora mismo. Este micrófono es el Trust GTX Mantis, un micrófono que costará unos 35 euros. No es la bomba, pero bueno, se escucha mejor que antes, que es lo importante. Ya me diréis vosotros qué tal se me escucha. Luego tengo otro, un Rode SmartLav Plus, que es digamos, el gama baja de una marca muy buena como es Rode, que se conecta al móvil. Este micro es como por cable y es un micrófono de corbata, que se llama. Entonces esto está muy bien porque cuando estoy en un lugar que hay mucho ruido en el ambiente, me pongo ese y es como que me coge
el sonido más a mí que el ambiente. En cambio ahora, pues me igual estáis escuchando los pájaros, porque sí, estoy en un sitio donde se escuchan los pajaritos. Ya os digo que es un sitio espectacular. Estoy con las puertas abiertas y no hay casi nadie. Bueno, venga, que me lío. Luego también creo que darle demasiada importancia al micrófono no es lo suyo, porque la gran mayoría de la gente, yo diría que nos escucha o que escucha estos podcasts en un sitio que no es el ideal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo escucho podcast conduciendo, tengo un pequeño aparatito que conecto en el mechero del coche y se conecta por Bluetooth al móvil, y luego lo que hace es emite por radio a la radio de la furgoneta. Entonces no tengo que cambiar la radio de la furgo ni nada. Es una gozada, pero la calidad del sonido es bastante mala. Y estoy seguro que no soy el único, ¿no? Que mucha gente escuchará con auriculares que son muy malos. Entonces, vamos, que el tomarte demasiado tiempo en editar que suene increíble, en tener un micrófono increíble y tal, pues sí, habrá mucha gente con auriculares buenos que te lo agradezca, pero siempre y cuando no sea algo horrible, que se escuche fatal, que se escuche tráfico de fondo y tal, o mucho eco. El eco la verdad es que molesta. Luego también, hablando de que yo escucho podcast cuando conduzco, quería deciros que, bueno, hace muy poco en Patreon ya compartí los podcasts que yo escucho, y bueno, pues a mí son unos podcasts que me han ayudado mucho a aprender sobre muchas cosas, sobre todo marketing digital, creación de podcast, ¿no? Y bueno, esto yo creo que lo compartiré dentro de poco en Instagram, en mi cuenta de Cómo Traviajar, así que bueno, seguidme por ahí si no me seguís. ¿Qué más? Venga, vamos a hablar un poquito del tema de la promoción de los podcasts. Bueno, si ya me seguís en Cómo Traviajar y en otras redes sociales, pues ya sabéis que soy un poco pesado ahí dando a conocer cada episodio que hago, ¿no? Entonces, lo que sí me he dado cuenta es que es muy importante compartir los episodios al poco tiempo de que lo hayas publicado. Esto lo he aprendido ahora y lo estoy empezando a hacer ahora. Entonces, lo que estás diciendo es, oye, si un podcast se escucha mucho las primeras horas, quiere decir que a la gente le interesa. En cambio, si tú empiezas a promocionar el podcast, a decirlo en las redes sociales, al día siguiente, pues has perdido 24 horas que no habrá tenido tantas potenciales escuchas. Así que es bueno hacer la promoción a primera hora, cuando sale el podcast, ¿no? Yo lo que suelo hacer es compartirlo como un post en Instagram, compartirlo en historias en Instagram, en Twitter también, tengo como automático. Ahora hablaré un poco de las plataformas que yo uso, y desde ahí se ponen automáticamente, van a parar a todas las plataformas. Pero bueno, que a primera hora yo lo suelo publicar a las 9:30, los lunes estos podcasts y los jueves los podcasts de Charlando y Viajando y Emprendiendo y Viajando. Y luego, cuando hay podcast de Camper News, lo hago los miércoles, que lo grabamos con Antonio de Camper Routers el domingo anterior. Siempre el primer domingo de cada mes es cuando hacemos las Camper News, que está muy muy guay ese podcast. Luego también no lo he dicho, pero os he explicado cómo empecé a crear el podcast de Viajando Simple. Pero a día de hoy, cómo creo yo los podcasts es un poco diferente. Ahora lo que intento fijarme es, oye, con este futuro podcast voy a aprender, voy a enseñar, voy a pasármelo bien. Si hay una respuesta que es afirmativa a una de esas preguntas, lo hago. Si no, no lo hago. Por ejemplo, pues Emprendiendo y Viajando. Para mí es como ir a clase. Estoy hablando con Carles Navarro, que sabe un montón de emprendimiento, tiene mucha experiencia, lleva años haciéndolo, tiene empresas que funcionan muy bien. Tiene 6 empresas, creo que me dijo el otro día. Y bueno, pues se mueve mucho y eso, ¿no? Luego con Gonzalo en Charlando y Viajando, sobre todo me divierto mucho hablando. Así que sí, todos tienen ese punto, ¿no? No pienso en el dinero, sino que yo creo mucho en el karma, y creo que si tú estás dando, pues luego las cosas te van a venir. Creo que dar y dar en los podcasts es muy importante, ¿no? Creo que el de Viajando Simple concretamente funciona muy bien por eso, porque estoy explicando cómo hago yo las cosas, que para mí pues son cosas que hago de forma natural, pero para muchos que no viajan tanto en furgoneta como yo, pues son buenos trucos. Vale, y ahora os quiero hablar cómo me preparo yo los podcasts, ¿no? Bueno, para empezar, decir que los podcasts son una gozada, no llevan nada de tiempo, ¿no? A diferencia de hacer otras cosas, pues a mí los podcasts me llevan poco tiempo, ahora os especifico cuánto. Pero yo lo que suelo hacer, como en este que estoy haciendo ahora mismo tengo un Google Docs,
un documento de Google donde me ha apuntado un montón de notas. Normalmente son como mini frases o incluso palabras sueltas. Ahora, por ejemplo, pues tengo aquí apuntado, pues eso, los podcasts me llevan poco tiempo y de ahí voy derivando y os voy contando el tiempo que me llevan y tal, ¿no? A mí aproximadamente tomar estas notas es que depende porque lo hago como en días diferentes, pero no me llevará más de 15 minutos y luego le doy a grabar y normalmente pues si sale un podcast de media hora, que espero que es lo que salga este podcast, probablemente un poco más, pues en grabarlo no me llevará más de 45 minutos y editarlo pues otros 45 minutos. Así que ahora por suerte pues ya me están echando una mano para editar estos podcasts y algunos más. Pero bueno, ya sabéis que hago un montón de podcasts, entonces todavía hay algunos que sigo editando yo. Pero al tener esta ayuda también externa, pues me permiten poder enfocarme a otras cosas, ¿no? Pero sí, más o menos es el tiempo que me lleva a mí. Luego también, pues el subirlo a todas las plataformas, que ahora os contaré cómo lo hago, no sé, 15, 20 minutos, bastante poco, o sea que ya veis que es algo bastante rápido, sobre todo cuando hablas algo de lo que sabes. Es muy diferente un podcast del que tú tienes que estudiar una temática, como hubiese sido en mi caso el de los sueños lúcidos, pero en esto, pues para mí es bastante rápido todo. Entonces, yo utilizo la plataforma de Audacity para editar los podcasts. Es un programa gratuito que funciona súper bien. Básicamente grabo desde aquí los podcasts, los que hago yo solo, no los que hago en entrevista. Y los que hago en entrevista utilizo la plataforma Zencastr. Y es una plataforma guay porque lo que hago es yo le mando una invitación a la persona que voy a entrevistar o con lo que voy a charlar y entonces él se conecta sin tener que descargar ningún programa y luego yo me descargo las dos pistas, la mía y la suya. Entonces, si a uno se le escucha más alto que el otro o en alguno hay un ruido de fondo, pues todo eso se puede editar. Mientras que si lo hago por Skype, como las hacía antes, pues claro, si a uno se le escucha más alto que otro, como no cojas trozo por trozo y le vayas bajando el volumen a uno, pues es un rollo. Entonces esto ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Pero vamos, volviendo a Audacity, yo lo que suelo hacer es editar el podcast aquí, que sobre todo lo que hago es quitar silencios, meter la música a la introducción y meterla al final. Punto. Luego lo voy a exportar, se exporta como MP3 y ese MP3, en mi caso, yo lo que hago es lo llevo a iVoox, a esa plataforma que tiene un doble funcionamiento. Tiene funcionamiento de hosting, digamos que yo puedo guardar mi archivo ahí y luego tiene la posibilidad de escucharlo desde ahí. Así como Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, tú no puedes subirlo ahí directamente, sino que tú lo tienes que subir a una plataforma de hosting como es iVoox y luego iVoox te da una pequeña dirección para que tú se la des a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, diciéndole, oye, Spotify, coge de aquí, de iVoox, de esta dirección, todos los podcasts. Y entonces automáticamente, cada vez que yo subo uno a iVoox, se pasan a Spotify. Espero haberme explicado bien. Esto pasa con todas las plataformas de podcast, a diferencia de YouTube. YouTube no. YouTube tenemos que crear el podcast aparte. Lo que hago es coger ese audio y convertirlo a vídeo. Antes lo hacía con iMovie, ahora lo hago con una plataforma web que se llama Headliner y funciona muy bien. Y lo que te haces, tú pones una foto, pones el MP3 y te lo convierte a vídeo. Y desde ahí además le puedes decir, oye, publicar en YouTube y la vas a publicar. En YouTube no hay mucha gente que escuche estos podcasts, pero sí que es un buen motor de búsqueda. Entonces, si alguien está buscando monetización de un podcast, pues igual le sale este podcast. Y entonces sabe, oye, que Cómo Trabajar hace unos podcasts que me interesan. Y va a yo que sé, Spotify o lo que sea, y escucha mis podcasts desde ahí. Entonces es como una buena plataforma para eso. Yo, por el tiempo que te lleva, lo recomiendo. Yo utilizo iVoox, que es de pago, hay diferentes planes. Yo tengo la suerte que tengo un plan antiguo, entonces mantengo ese precio antiguo, que son 3 euros al mes, o sea que es poquito. Pero luego hay otras plataformas como Spreaker que también te dan más posibilidades. Como por ejemplo, crearte el vídeo en YouTube, que eso muy pocas te lo ofrecen. Luego hay otra que se llama Anchor, que la ha comprado Spotify, que funciona muy bien. Y lo bueno es que es gratuita, no es como iVoox que es de pago. Anchor es gratuito. Y bueno, yo ahora vamos a empezar a experimentarla con el podcast de Emprendiendo y Viajando, porque Emprendiendo y Viajando lo subíamos aquí a Cómo Trabajar y Carles a su podcast Nómada Digital. Y ahora en vez de subirlos en nuestro podcast, como ya vemos que nos funciona, que nos gusta y tal, pues hemos creado un podcast en Anchor que lo mismo, se repartirá por todas las plataformas,
pero el hosting, digamos, que es Anchor. Y es gratuito. Bueno, y no lo he dicho, pero cuando de Zencastr lo que hacemos es lo mismo, coger esas pistas y meterlas en Audacity para editar y convertir a un MP3. Y venga, yo creo que vamos a lo interesante, que es cómo sacar dinero, rendimiento económico de un podcast, ¿no? Que, bueno, por suerte se puede. Creo que es más fácil que incluso con vídeos de YouTube. Así que nada, adelante con ello. Pero ya os digo que para mí por lo menos lo importante es disfrutarlo más que el pensar, oye, voy a sacar dinero o no. Porque ya os he dicho siempre, yo pruebo un montón de cosas para ganarme la vida viajando y casualmente las que me han funcionado son las que más me gustan. Casualidad, entre comillas, que no me veis. Y bueno, luego también al final aprovecharé para daros algunos truquitos y errores y aciertos. Pero venga, os quiero hablar a ver de cómo saco yo dinero con mis podcasts, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que fue una buena idea el hacer podcasts diferentes. Yo podía en Viajando Simple haber metido todo, ¿no? Todos los podcasts que hago son de viajes, todos los podcasts que hago yo, bueno, sí, no sé, lo podía haber metido ahí, pero he preferido diferenciarlo para así a la hora de encontrar patrocinadores o promocionar algo mío, pues que igual pega más en uno que en otro podcast, ¿no? Por ejemplo, mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, pues sobre todo lo anuncio en Viajando Simple, aunque aquí también pues os lo meto de vez en cuando. Pero sí, sobre todo ahí. En cambio, el nuevo libro que estoy escribiendo, pues probablemente lo publicite más aquí. Que, bueno, adelanto que he vuelto a empezar a escribir el libro porque, pues sí, llevaba unos cuantos meses sin escribir y ahora que estoy ya otra vez en ruta, pues he vuelto a coger mis hábitos y a escribir, así que estoy contento. Pero vamos, os cuento mi experiencia. Hay una pequeña historia que me gusta mucho contar, que es que yo a finales de 2019 estaba ya en Noruega, bajando y ya me estaba sin dinero. Y bueno, pues por suerte mi libro se empezaba a vender, pero todavía no Amazon te paga 2 meses después. El podcast de Viajando Simple funcionaba bien, pero no tenía publicidad. Y entonces, bueno, pues le pedí dinero a mi hermana. Tengo muy buena relación con mi hermana. Yo sabía que enseguida iba a empezar a ganar dinero. Y luego también que mi plan a finales de 2019 era volver a trabajar en un trabajo físico durante la temporada de Navidades, diciembre y enero. Trabajé en FNAC, en la tienda donde ya había trabajado hacía años. Pues la idea era la temporada esa, pues trabajar ahí. Y así también, pues poderle devolver el dinero a mi hermana. Y bueno, pues todo fue genial. Pero le dije a mi hermana, no, tú con una actitud chulesca que no suelo tener, pero le dije, no, yo ahora en cuanto empiece a buscar patrocinadores para el podcast de Viajando Simple no voy a tener problema, seguro que encuentro. Y me dice, pero ¿y a qué esperas? ¿Por qué no empiezas ya? Y yo, "Oh, pues es verdad". Y así fue como en noviembre o diciembre de 2019 empecé a contactar empresas. Lo que hice fue buscar empresas que ya se publicitan del mundo de las furgonetas camper, ¿no? Para contactarlas. Y así fue como pues busqué online, busqué en la revista Furgosfera, qué empresas se anunciaban y fui un poco a por ellas, ¿no? A tiro hecho. Y nada, pues por suerte, efectivamente, contacté a unas poquitas, que no lo recomiendo, hay que contactar a muchas, pero bueno, pues alguna me dijo que sí. Ya os voy a decir de precios. Yo lo que pedí al principio fueron 50 euros por un episodio, por hacerles una mención. Y bueno, me parecía justo para todos. Y nada, pues me dijeron que sí. Me tuve que dar de alta en ese momento como autónomo, entre comillas, en el impuesto de actividades económicas. Y bueno, con otra empresa llega a un acuerdo de afiliación donde yo hablaba de sus productos y si alguien lo compra a través de un enlace mío o un descuento que yo ofrezco, pues yo me llevo una pequeña comisión. Así que genial. Bueno, ya lo voy a decir, ¿por qué no decirlo, no? Con la empresa que yo tengo una afiliación, por ejemplo, y nos funciona bastante bien, porque esto es bueno para todos, es con Glassy, la marca de fundas de asientos para furgonetas. Bueno, hacen ropa también. Y lo mejor es que es una marca pues que todo es bastante sostenible, es hecho en España. Toda la fábrica, que por cierto la voy a visitar ahora, funciona con placas solares. Así que nada, estoy súper contento. Las fundas me gustan mucho y bueno, pues yo por ofrecerlas me llevo una pequeña comisión. Y bueno, pues ofrezco a la gente que lo quiera un descuento también de un 10% con el código Viajando Simple. Y esto pues lo empiezan a hacer con diferentes empresas. Entonces, esta es una buena forma de monetización. Lo que pasa es que, claro, esto si se vende, pues ganamos los dos. Pero si no se vende,
yo no me llevo nada de dinero y le estoy haciendo publicidad gratis, ¿no? Entre comillas. Por eso hay mucha gente que no le gusta esto de la afiliación. Por ejemplo, yo con alguna empresa que he publicitado y he ofrecido un descuento y una afiliación, yo he ganado 5 euros, creo, en total, desde hace ya varios meses que la publicito. Y claro, no me importa tanto porque son empresas en las que yo creo. Creo que es lo ideal, ¿no? Buscar empresas que tú usarías o que tú usas, porque si es una empresa en la que tú no crees, pues fatal. O sea, a menos que te estés muriendo de hambre, yo no lo haría porque, bueno, porque creo que no va a funcionar para ninguno. En cambio, pues hay empresas sociales que yo anuncio y bueno, pues desgraciadamente no están vendiendo, o por lo menos no están vendiendo nada con mis enlaces. Y bueno, pues oye, yo les estoy haciendo publicidad, estoy hablando de esto y pues nada. En cambio con otras, pues sí que la cosa marcha mejor. Bueno, pues eso he dicho un poquito al principio. Luego ya me empecé a dar cuenta que me llevaba mucho tiempo buscar un solo patrocinador para un solo capítulo y dije, joder, pues en vez de esto vamos a hacer packs, ¿no? Un pack de 3 episodios o 4 episodios y así fue como llegué a algún acuerdo donde pues patrocinaba, por ejemplo, 3 episodios más una entrevista que le hacía a esa empresa y bueno, pues por eso estaba cobrando, si no recuerdo mal, 300 euros por esos 4 episodios en total, donde uno es exclusivo de una entrevista a esa empresa, así que eso, pues creo que es muy buena idea. Luego ya ahora, pues me he vuelto más vago o no sé qué, y lo que hago o lo que intento es buscar patrocinios de 6 meses. ¿Vale? Normalmente yo en 6 meses hago unos 12 episodios, entonces 12 episodios, y ahí pues pido un presupuesto dependiendo del podcast, ¿no? Viajando Simple es el que más escuchas tiene, y bueno, pues luego creo que Charlando y Viajando, luego Emprendiendo y Viajando, luego Cómo Trabajar, no sé, por ahí andan los tiros. Por cierto, en Cómo Trabajar, pues ya veis que que no hay ningún patrocinador detrás. Entonces también pues que sepáis que estoy abierto a buscar patrocinadores. La verdad es que no lo estoy buscando mucho, pero vamos, sí. Vale, y luego otra forma de ganar dinero con un podcast son plataformas tipo Patreon y Mumbler, de la que ya hablamos en el podcast con Poli Concorti de Tribucasters, que bueno, ellos están ahora, van a lanzar una plataforma para que tú puedas ganar dinero con tus podcasts. Y bueno, otra es Patreon, que es la que yo estoy utilizando a día de hoy. Y bueno, yo lo que hago es ofrecer en Patreon un montón de cosas. Entre ellas, pues unos podcasts exclusivos que son un poquito más personales, que igual pues puedo hablar de mis parejas, de cuando me he sentido solo, de sí, cosas que me da poco de cosa hablarlo así en público, pero bueno, pues con la gente que apoya mi trabajo en Patreon, que patrocina esos episodios, pues es genial, ¿no? Poder hablar también un poco más de tú a tú, preguntarles de qué quieren que hable y tener esa relación. Luego, además de podcast, pues comparto vídeos de donde estoy. Mira, ahora por cierto creo que voy a grabar un vídeo para subirlo a Patreon, pero luego pues comparto trucos para viajar en furgoneta, los mejores lugares donde aparco la furgoneta, los podcasts como este, por ejemplo, los escuchan antes de tiempo los que estáis en Patreon, luego cositas sueltas por ahí que se me ocurren, luego votaciones a ver a quién quieren que entreviste y bueno, pues tener un contacto más directo, ¿no? Porque ya en las redes sociales, por suerte, están funcionando muy bien, pero es un poco locura contestar mensajes ahí, que bueno, está genial, así que agradecer a todos los que estáis en Patreon, que ya sabéis que es de grandísima ayuda para mí y bueno, espero que os guste lo que hago. Poco pesado porque al final estoy, pues alguien me decía, ¿no? Joder, es que seguirte a ti en Patreon ya es como un trabajo a jornada completa, ¿no? Escuchar todos tus podcasts y lo que haces por aquí, que eso, pero bueno, a mí me gusta compartirlo y bueno, pues que mejor que con la gente que apoya así mi trabajo. Hay gente, oye, pues que decide pues hacer eso, su podcast exclusivo en Patreon. Me parece muy bien. Lo malo es que no te puedes como anunciar, ¿no? Digamos que esto funciona como le llaman un embudo de ventas, ¿no? Donde yo en mis podcasts gratuitos atraigo a bastante gente y de ahí pues unos pocos son o deciden apoyar mi trabajo en Patreon y así es como, o unos pocos pues compran el libro y tal. Entonces, pues esto funciona así. Vale, y luego quiero aprovechar para daros algunos pequeños trucos o algunas ideas para buscar patrocinadores, ¿no? Ya he dicho, buscar patrocinadores de empresas que a ti te gusten, lo más importante, de los que tú te sientas orgulloso, de los que le harías publicidad gratis. Eso es la leche, ¿no? Y luego lo ideal, que yo no lo hago, es enviarles un email
con la información, ¿no? Oye, pues mi podcast tiene tantas escuchas, ir un poco al grano, ¿no? Decirles cuánto dinero les costaría ya salir ahí, ¿no? Oye, ¿quieres un acuerdo de colaboración? Y que te digan, sí, venga, dime qué precios. Y que haya muchos emails de arriba y para abajo. Ellos lo quieren rápido. Entonces, yo me he dado cuenta que es muy buena idea. Y lo ideal, lo que decía antes que yo no hago, es llamar. Mandar el email y llamar. Oye, yo soy Íñigo, mira, te envío este email porque estoy buscando patrocinadores, tal, tal, tal. Creo que sería bueno para ti por esto. Y hablarles de lo que ellos ganarían. No tanto de ti, de tus podcasts, no. Decirles, oye, es que gracias a que yo hable de tu empresa en mis podcasts, pues todo el entorno de las furgonetas camper o gente que quiere vivir viajando, pues te va a conocer y tal. Y bueno, pues eso, ¿no? Y sentirte a gusto con lo que haces. Decir, oye, que es que esto, vale, es bueno para mí económicamente, pero es que realmente para ti va a ser muy bueno. Y es así. O sea, yo cuando hablo de algo en podcast, la gente me pregunta, oye, de esto de lo que hablaste, ¿dónde lo puedo comprar? Y yo no estoy haciendo publicidad de eso, es simplemente algo de lo que hablo, algo de lo que yo uso. Pues eso, darte cuenta que realmente tú no le tienes que vender nada a la empresa. De, oye, por favor, no, si quieres bien y si no, pues ya buscaré a alguien que esté de acuerdo, o sea, creértelo. Creo que es muy, muy importante y algo en lo que fallamos mucho, ¿no? Y bueno, pues esa llamada es muy importante. Repito, yo no lo hago, pero sé que debería hacerlo. Luego, en estos emails hay un truco de marketing que mucha gente usa y que creo que funciona, que es, por ejemplo, pues darles 3 opciones de patrocinio, ¿no? Donde una pues sea algo que ofreces muy poquito y son 50 euros. En cambio, por 75 euros ofreces muchísimo y luego por 100 euros pues ofreces prácticamente lo mismo que has ofrecido por 75 y alguna tontería más. Entonces ellos, o todos en general, lo que decimos es, joder, lo de 50 euros es muy poco para el precio que tiene. Y el de 100, joder, si casi me está ofreciendo lo mismo que por 75. Entonces, pues van claramente al de 75, ¿no? Tú puedes jugar un poco con los precios, pero la idea es, tú tienes que decir, oye, yo quiero que me lo compren por 75. Y entonces, pues jugar con los otros precios. Eso es una técnica que creo que funciona. Y luego, por supuesto, enviar muchos emails, ¿no? Que creo que el fallo es, no, joder, es que envía un email a 5 empresas y es que nadie está interesada. Habrá que enviar a 100. Habrá que tomarte tu tiempo. Porque con 5 pues es más complicado. Creo que son buenos consejos, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Y venga, ahora ya para acabar, que me estoy enrollando muchísimo, creo que es interesante, ya me contaréis. Venga, pues voy a daros algunos trucos y más en general, ¿no? Bueno, ya lo he dejado ver, pero ser bueno. Creo que ser bueno es importante para todo en la vida, ¿no? Pero para esto también. El ofrecer cosas, no estar todo el rato pensando ¿qué me va a dar este? ¿Qué me va a dar esto? No, tú da y lo que decía el karma, probablemente luego las cosas te vuelvan. No sé, pruébalo si no lo pruebas ya. Luego, lo ideal es tener un producto propio, no que tengas que hacer publicidad de otra empresa, sino tener un libro, como es mi caso, y hacer publicidad de ese producto que tú tengas, que puede ser cualquier cosa. Incluso, mira, esto lo podía haber dicho antes, pero hacer un podcast a una empresa en la que tú crees, le dices, oye, te voy a hacer un podcast de tu temática, porque me gusta tu temática y te voy a hacer un podcast. Pues eso se está haciendo, ¿no? Hay muchas empresas que pagan a alguien X para que le haga un podcast de su marca. Y continuamente pues está mencionando la marca. Es como patrocinar un podcast entero. Luego, redes sociales. Son publicidad gratis. O sea, es que es mejor que la televisión. Porque en la televisión cuando empieza la publicidad la gente se pone a ver anuncios, ¿no? En cambio, y además que un anuncio en la tele cuesta mucho dinero, pues salir en redes sociales es gratis, o sea, hay que aprovecharlo. Entonces yo lo que hago no, ya sabéis que Pía y Laura me ayudan en muchas de las cosas que hago, pues lo que hacemos entre todos, ya hablo como un equipo, pues es coger fragmentos, por ejemplo, interesantes del podcast y convertirlos a una imagen que es como una cita, ¿no? Tal, con una imagen y moverla por redes sociales. Coger una parte grabada y hacer un vídeo, hacer un artículo sobre cada podcast. Y bueno, pues moverlo por todas las redes sociales, o todas las que puedas, o todas con las que te sientas a gusto. Creo que es bueno. Y bueno, no hacer solo publicidad de tus historias en redes sociales, pero bueno, pues también, oye, es algo que funciona. Luego, cuando haces entrevistas, a mí particularmente me encanta, primero, sobre todo, porque me encanta hablar con esas personas. Yo cuando les entrevisto es porque quiero hablar con ellas. Pero segundo, si además ellos están en redes sociales, cuando tú lo compartes,
es probable que ellos también lo compartan en sus redes sociales. Y entonces, pues, seguidores de otra persona puede ser que te empiecen a seguir a ti y escuchar tus podcasts, entonces se multiplica, ¿no? Sí, mira, un podcast que yo hice que, bueno, he hecho varios, pero por ejemplo, pues en el podcast de Viajando Simple grabé o hice un podcast donde participaban un montón de viajeros y lo que hacíamos era meter un breve audio donde decían cuáles son sus sitios favoritos para viajar en 2020, creo que era. Y bueno, pues salían un montón de ellos hablando y contando qué recomiendan para viajar en furgoneta en 2020 y que al final no pudimos viajar, pero bueno, estuvo muy bien porque ese podcast pues efectivamente se compartió muchísimo, ¿no? Porque todas esas personas o muchas de ellas lo compartieron, así que eso es algo genial. Hacer un podcast así lleva mucho trabajo, pero está guay. A mí particularmente me encantó el podcast, me encantó involucrar a todos y luego es genial que llega mucha gente, o sea que buenísimo. Luego, el primer podcast no es importante. El primer episodio que saques no te va a gustar, seguro. Entonces, sácalo cuanto antes, quítatelo de encima. Porque de verdad te digo, por mucho que te lo trabajes, probablemente no te guste. Entonces, oye, tú sácalo y ya en los siguientes ya irás aprendiendo, ya irás mejorando. Y es bueno tener un margen de mejora, ¿no? El que puedas escuchar, estés grabando tu episodio número 20 y que digas, joder, qué diferencia con los primeros. Creo que eso a mí personalmente me gusta mucho. Y luego además que de los errores es como se aprende, ¿no? No de los aciertos. Así que venga, haz errores, venga, hazlo casi a propósito, para ir mejorándolo, ¿no? Luego algo creo que es bueno no preocuparse demasiado por los números, intentar ayudar y pasártelo bien haciéndolo y bueno, pues los números sí, pues para los patrocinadores, pero para ti, oye, que no te importe demasiado. A mí particularmente no me fijo mucho cuáles son los podcasts más escuchados y los que menos. No lo sé. Luego también buscar patrocinadores desde el principio. Yo creo que lo antes posible. Por varios motivos. Por perder el miedo, sobre todo porque el público se acostumbra a escuchar un patrocinador ahí. Mientras sea de forma natural y eso, ojo, yo creo que está bien, ¿no? Decirme lo contrario. ¿A vosotros os molesta cuando hablo de alguna empresa de la que me gusta? Me imagino que no demasiado, ¿no? Luego otra buena idea creo que es hacer publicidad, entre comillas, de tu podcast en foros, en grupos de Facebook, en comentarios de redes sociales. Por ejemplo, yo algo que hice y creo que me funcionó muy bien fue cuando lancé el podcast de Viajando Simple, ir al foro de Furgo Volkswagen, donde yo ya había escrito algo y solía leer muchas cosas y decir, hola, soy Íñigo, vivo viajando en una furgoneta y he empezado este podcast de Furgonetas Camper. Si queréis escucharlo y darme algo de feedback, pues oye, sería genial. Punto. Y ese día me acuerdo que hubo un pico de audiencia bastante importante. Así que genial. Y estoy seguro que muchos de ellos, pues a día de hoy, lo siguen escuchando, muchos me han conocido por ahí, probablemente algunos hayan comprado el libro, así que mejor, ¿no? Y luego, como todo en esta vida, aprender todo lo que puedas, escuchando el podcast de Tribucasters, escuchando mis podcasts, escuchando pues cosas de marketing online, no sé, hay un montón de historias y además que puedes aprender a través de podcast o puedes aprender a través de cursos online, de webs de marketing, de YouTube, de lo que quieras, ¿no? Es un poco yo lo que pienso que es muy importante. Y por último, y lo más importante, empieza cuanto antes. Si estás decidiéndolo, hazlo. Saca el primer episodio y luego ya irán los siguientes. Sí, yo es un poco como lo veo. Pues ya está. Buah, estoy como agotado. La verdad es que os he soltado una buena chapa, creo, con bastante información que a alguien que quiera crear un podcast por lo menos ahora o en un futuro, pues le va a venir bien. Pero bueno, que no dudéis en escribirme por redes sociales o lo que sea si tenéis alguna duda concreta. Y bueno, probablemente me habré dejado cosas, pero nada, invitaros a que escuchéis el anterior episodio si no lo habéis hecho, el número 43, que hablo con Corti, con Paul de Tribucasters. Y bueno, deciros que creo que un podcast es algo que se disfruta muchísimo, es algo que además se le puede sacar rendimiento económico, las empresas se están dando cuenta de que es muy bueno anunciar sus productos en diferentes podcasts. Y bueno, personalmente, pues yo a día de hoy estoy muy contento porque ya hay varios de los podcasts que están con un patrocinio de 6 meses, como puede ser el podcast de Charlando y Viajando, el podcast de Viajando Simple. Parece que vamos a encontrar un patrocinador para las Camper News
Y bueno, así que nada, pues faltaría encontrar algún patrocinador para Cómo Traviajar y para el podcast de Emprendiendo y Viajando. Pero nada, que muchísimas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar mis podcasts. Millones de gracias a los que patrocináis todo lo que hago gracias a Patreon, que sabéis que es muy valioso para mí y que os lo dejaré en la descripción también el enlace a Patreon. Por supuesto, como siempre, con mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. Os mando un abrazo desde Sevilla y pronto estaré en Canarias. Un abrazo enorme. ¡Chao!